Romanos 8:37. Romanos capítulo 8, versículo 37. Todos diríjanse a ese texto, por favor. Vamos a estar meditando en la palabra del Santo Señor y Dios de nuestras vidas. ¿Ya todos están allí? Romanos 8:37. Dice la palabra del Señor: antes, en todas estas cosas somos ¿qué? Más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. El título de este sermón es precisamente Más que vencedores. Para aquellos que llevan nota, más que vencedores. Los creyentes, usted y yo, tenemos una lucha de este lado de la eternidad. Y ya hemos conocido que somos una iglesia militante en sermones pasados. Y como iglesia militante tenemos que dar una pelea, mis hermanos. Sin embargo, luchamos no en incertidumbre, no sobre la base de un futuro incierto, como ocurre con los ejércitos de este mundo, que no saben si ganarán o perderán. Nosotros no luchamos de esa manera, sino que tenemos un manual de guerra, mis hermanos, que comunica la realidad de nuestra batalla y la forma como debe enfrentarse esa batalla. Estoy hablando de las Sagradas Escrituras. Y tal como dice el himno, dura es la lucha y difícil la tarea. No es fácil, mis hermanos, lo que tiene que enfrentar un creyente, pero Dios en su bondad nos dota con el poder necesario para que nuestro espíritu sea renovado con la idea nueva de ¿qué? De vencer, como dice el himno que acabamos de entonar. En esta porción de la Biblia, el apóstol Pablo renueva nuestro espíritu con una maravillosa idea de que somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Y esta expresión, más que vencedores, comunica la esencia del mensaje de este texto, más que vencedores. Y si lo vemos a simple vista, la expresión más que vencedores para algunos podría comunicar algo como más allá de la victoria. Como si la victoria no fuera el límite, sino que después de ella hay algo más. Pero no debemos entenderlo así, mis hermanos, sino como una expresión superlativa. Cuando Pablo dice más que vencedores, está usando una expresión superlativa, es decir, una expresión que comunica una mayor intensidad o que enfatiza una cualidad particular de magnitudes, de grandes magnitudes. En otras palabras, más que vencedores es como decir hipervencedores. Lo que hemos conseguido es una magna victoria, según Pablo. No es solamente una simple victoria, sino que es una gran victoria. Eso es ser superlativo. Es como decirle a tu esposa, te quiero mucho. Pero si es superlativo, te quiero muchísimo. No mucho, sino muchísimo. Superlativo. Ahora, mis hermanos, ¿por qué Pablo usa esta expresión más que vencedores? ¿Por qué simplemente decir vencedores y ya? Sino decir que tenemos una victoria preeminente. ¿Por qué Pablo dice eso? Esa es nuestra pregunta, que vamos a dar respuesta en el día de hoy. Y por eso he puesto como primer título para llegar a esta respuesta,
el objeto de nuestra victoria. Para aquellos que anotan, nuestro primer punto será el objeto de nuestra victoria. ¿En qué somos vencedores? Es lo que vamos a ver en este primer punto. ¿En qué somos vencedores? Y debemos determinar en qué cosas somos más que victoriosos, porque el texto dice, antes, ¿en qué? En todas estas cosas somos más que vencedores. Pero ¿cuáles son esas cosas que Pablo está señalando? ¿De qué está hablando Pablo para decir que en estas cosas somos más que vencedores? Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Pregunta Pablo. Como está escrito, por causa de ti, por causa de Cristo, somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Estas son las cosas de las que Pablo está diciendo que somos más que vencedores. Están en el texto anterior al que hemos citado en nuestro sermón. Vaya a Romanos y se dará cuenta. Ahora, ¿qué tienen en común la angustia, la desnudez, el peligro de espada y la muerte? ¿Qué tienen en común estas cosas para el creyente? Porque todas estas cosas, mis hermanos, están en nuestra contra. Todas ellas están en contra de nosotros. Y debemos entender, mis hermanos, que vencemos lo que está en nuestra contra, no lo que está a nuestro favor. Usted no vence al que es soldado con usted y pelea la batalla, usted vence al enemigo, a lo que está en contra suya. No vencemos al soldado que pelea con nosotros, que pelea de nuestro lado. Cada una de las cosas que Pablo menciona en el texto están en contra de nosotros. La tribulación, la angustia, la desnudez, el hambre, el peligro, la espada, incluso la muerte, están en contra de los creyentes. Pero preguntémonos, ¿de qué forma este tipo de cosas están en nuestra contra? Porque, mis hermanos, si lo ve bien, este tipo de cosas no solo la enfrentamos nosotros, los creyentes. Los incrédulos también enfrentan las persecuciones, la muerte, la desnudez. Enfrentan este tipo de cosas, mis hermanos. Por lo tanto, este tipo de situaciones no te definen como creyente. No te definen como cristiano. No porque las vivas, entonces eres un creyente, porque todo mundo las padece. Pero ¿por qué estas cosas aplican a los creyentes y no a los impíos? Porque recuerde, Pablo está escribiendo ¿a quién? A la iglesia, no a todo mundo. Y de paso, mis hermanos, la Biblia no fue escrita para todo mundo. ¿Para quién fue escrita la Biblia? Para la iglesia de Cristo. Este mensaje es para nosotros. ¿Por qué entonces estas cosas que también viven los no creyentes aplican a nosotros? ¿Por qué cada una de ellas, mis hermanas, están presentadas en el marco de la salvación? Están presentadas en el marco de la salvación y se va a dar cuenta ahora. Y la realidad es que la salvación solamente tiene que ver con ¿quiénes? Con los creyentes, no con los no creyentes. Tiene que ver con nosotros, hermanos. Eso hace la diferencia entre ellos que padecen esas mismas cosas y nosotros que también las padecemos. El cristiano debe comprender que todas estas cosas no solo son insuficientes para nuestra derrota, sino que Dios las usará para propósitos beneficiosos para su pueblo. Por lo tanto, este pasaje solo aplica al pueblo de Dios. Cuando el incrédulo sufre desnudez, mis hermanos, debemos decir, si sufren hambre, espada, si sufren incluso la muerte, no podemos pensar como piensan ellos, no hay mal que por bien no venga. Porque estas cosas para ellos no representan ningún bien, sino todo lo contrario. Deben ser entendidas como acciones del juicio temporal de Dios hacia ellos.
Así que no es para bien. Para ellos es para mal. Para el creyente, estas cosas son parte de la disciplina amorosa de Dios, de nuestro Padre Celestial, o las pruebas de vuestra fe. Pero no así para el impío, porque para ellos no tienen Padre. Ellos no tienen un Padre Celestial como nosotros, sino que tienen un juez que les juzga. Así que cuando ellos enfrentan esas cosas, mis hermanos, no es para su bien. Es para juicio. Pero para nosotros es para disciplina en el Señor. Y vamos a observar que todas estas cosas que están en vuestra contra, Pablo las presenta en forma gradual y ascendente en su gravedad. O sea, en la medida que Pablo va mencionando cada una de estas cosas, cada vez que va mencionando, van ascendiendo en gravedad. Va del dolor, como es la tribulación, hasta lo más grave, que es la muerte. Empieza Pablo entonces con las tribulaciones, luego pasa con las aflicciones, luego habla de la angustia, luego habla de las situaciones apretadas, después de las persecuciones, el hambre, la escasez, y así finalmente hasta llegar hasta la muerte. Esas son las cosas que están en nuestra contra. Tal vez usted no ha tenido que padecer todas estas pruebas, porque está vivo, por ejemplo. Pero si somos salvos por la gracia, mis hermanos, tenga por seguro que experimentaremos en cierta medida este tipo de cosas que estarán en nuestra contra. Algunos en mayor medida, otros en menor medida, pero al final todos las enfrentaremos. Todos, menos que el Señor venga, experimentaremos la muerte. Así que nos pueden quitar a nosotros el sustento diario, nos pueden perseguir, incluso nos pueden quitar la vida, pero hay algo que no nos pueden quitar, mis enemigos, es mi salvación, porque somos más que vencedores. Somos más que vencedores, mis hermanos. Hermanos, este es el meollo del asunto, nuestra salvación. ¿En qué somos victoriosos? En la salvación. La gran victoria de la cual goza la iglesia de Cristo es la salvación eterna. Por tanto, tenemos que recordarnos la salvación. Hermanos, aunque te encuentres en apuros por causa de las dificultades, recuerda, eres más que victorioso. Eres más que vencedor, porque tu salvación no depende de las circunstancias que enfrentas, sino de aquel que te sostiene. Por lo tanto, la victoria está anclada a la salvación, porque fíjese lo que Pablo responde a la pregunta: ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? Es lo que sigue el versículo, vaya allá, por favor. El versículo que sigue a nuestro texto, Romanos 8:38. ¿Qué podrá separarnos del amor de Cristo? La persecución, la angustia, las tribulaciones, la desnudez, incluso la muerte, mis hermanos, ¿nos podrá separar del amor de Cristo? Pregunta Pablo. Y Pablo responde esa pregunta diciendo, por lo cual estoy seguro, Pablo dice, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ninguna de esas cosas que están en nuestra contra, mis hermanos, podrá quitarnos lo preciado que el Señor nos ha dado y es su salvación. Absolutamente nada. Y por eso somos más que ¿qué? Vencedores. Somos más que vencedores. En esos momentos, no dejes de pensar, hermano, que lo que ya tienes es mayor que lo que padeces. Los destinatarios de esta carta estaban padeciendo todas estas cosas, hambre, desnudez, persecuciones, etc. Pero no vemos a Pablo motivándolos con mensajes de autosuperación.
Tú puedes lograrlo como muchos predican. Busca dentro de ti. Tú eres una mujer empoderada. Tú eres un varón fuerte y valiente. No te dejes vencer porque tú puedes. Como tampoco vemos a Pablo animando a los creyentes con las cosas efímeras y temporales de este mundo. La motivación que usa Pablo para la iglesia es fortalecer a estos hermanos en la revelación del Evangelio. Tenemos victoria en la salvación eterna, mis hermanos. Tenemos victoria en Cristo Jesús. Nada nos podrá separar de nuestro Padre Celestial, porque Cristo Jesús ha pagado por nuestra salvación. En conclusión, la iglesia no es victoriosa en la prosperidad material como nos han querido vender esa idea. No es victoriosa en cosas vanas y perecederas de este mundo. Es victoriosa solamente, mis hermanos, en la gracia de Dios manifestada por medio de Cristo para nuestra salvación. Somos victoriosos y nuestra victoria es grande en nuestra salvación. Es en eso que somos victoriosos. Tienes un carro, eres victorioso porque tienes un carro. Te ganaste una beca, gloria a Dios porque te ganaste una beca. Tienes victoria. No, todo eso perece, todo eso se acaba. Pero la salvación eterna, mis hermanos, no. Es eterna, es inmarcesible, inmarchitable. Esa es la verdadera victoria de un creyente. Y en eso es que debemos descansar, en esa victoria. No en las victorias temporales de este mundo, vanas y vacías, en las que muchos creyentes hoy lamentablemente viven diciendo soy victorioso. Nada de eso vale. Nada de eso. Gloria al Señor si nos da una beca. Gloria a Dios si nos da un carro. Pero nosotros sabemos que eso no es lo importante. Hay algo más importante y es la salvación eterna. Y en eso sí tenemos victoria, y esa victoria es grande. Lo segundo que veremos, mis hermanos, es el alcance de nuestra victoria. ¿Cuál es el alcance de nuestra victoria? Pablo nos ha dicho que en todas estas cosas somos más que vencedores. Recuerde, nuestra victoria es abrumadora y vencemos de manera arrolladora. Hemos dicho que esto es cierto en nuestra salvación. Esto indica el objeto de nuestra victoria. El punto que vimos anteriormente, el objeto de nuestra victoria es nuestra salvación. Ahora, debemos preguntarnos por qué Pablo presenta esta victoria como la más grande victoria de todas. ¿Cuál es su razón? ¿Por qué Pablo dice que es una victoria magna, una victoria hipervictoria? Y es por dos razones, mis hermanos. Primero, porque es una victoria anticipada, y segundo, porque es una victoria garantizada. Anticipada y garantizada. Vayamos por favor al versículo 29 de ese mismo capítulo, Romanos 8, 29. Vaya conmigo allá, por favor. Estamos en el mismo texto. Dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también que glorificó. Esa es la victoria anticipada, mis hermanos. Victoria anticipada. Debemos entender que en este texto, que la victoria ha sido anticipada desde la eternidad. A los que predestinó, y tiene relación con lo que vimos en la escuela dominical. Esta es una victoria anticipada, mis hermanos. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios había anticipado la victoria. Dios desde la eternidad, antes de la creación, estableció nuestro destino, los predestinó, de los creyentes, de nosotros, y los medios necesarios para llegar a ese fin. Dios dijo: vas a llegar al cielo y te voy a decir lo necesario, te voy a establecer lo que necesitas para llegar allá.
Es una victoria anticipada desde la eternidad. Él no solo nos predestina, sino que también nos justifica y nos glorifica. A esto los teólogos han llamado la cadena de oro. ¿Y por qué la cadena de oro? Porque es preciosa cadena. Porque es una cadena hermosa. Porque es una cadena inquebrantable. Porque es una cadena eterna e indestructible. Es una preciosa cadena, mis hermanos, por el valor que representa para el creyente. Por eso es la cadena de oro. Un eslabón está unido a otro eslabón de manera inseparable. No puedes tener la glorificación si antes no eres predestinado, llamado y justificado. Y si eres predestinado, en consecuencia serás llamado, en consecuencia serás justificado y en consecuencia serás glorificado. Una cosa está unida a la otra de manera inseparable. Ahora, fíjese que Pablo presenta cada uno de estos eslabones en pasado. Fíjense, Pablo dice a los que predestinó, pasado, a estos también justificó, pasado, y glorificó. ¿Está en qué? ¿Alguno de ustedes ha sido glorificado, hermano? Ninguno. Ninguno de nosotros ha sido glorificado. Y todo esto está en pasado. Lo que quiere decir que para Dios nuestra salvación ya es un hecho. O sea, es una salvación anticipada para Dios. Para Él ya es un hecho que nosotros somos glorificados. Números 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. Lo que Él dice, se hace. Lo que Él dice en la eternidad, en el decreto que ya vimos, se va a hacer. No podemos tener incertidumbre de que algo se le va a salir de las manos porque Dios es soberano para cumplir sus propósitos eternos. Isaías 46 dice también que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo, mi decreto permanecerá y haré todo lo que quiero, más. Él hará lo que Él quiere y lo que Él quiere está en el decreto. Y todo lo que está en el decreto lo vemos hoy. Se está cumpliendo hoy. A esto llamamos una victoria ¿qué? Anticipada. Pero debemos entender el alcance de esta victoria, no solamente en la victoria anticipada, sino también en la victoria garantizada. Pablo nos dice, hermanos, somos más que vencedores porque nuestra victoria está ¿qué? Anticipada, pero también está garantizada. Garantizada. Pablo aquí presenta 5 argumentos de esta garantía. Vaya al versículo 31, mi hermano. Versículo 31 de nuestro texto en Romanos 8:31. Dice la palabra del Señor. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios es la garantía de nuestra salvación. Él mismo se ha puesto como garantía de que nuestra victoria está asegurada. La garantía es Dios mismo, mis hermanos. El texto deja ver claramente que Dios mismo es quien respalda la victoria. Él mismo dijo, yo voy a ser garantía de que ustedes tendrán salvación. Y si se da cuenta, cada eslabón de la cadena de oro de la salvación es una obra exclusiva de Dios. Dice a los que predestinó, ¿quién es el que predestina? Dios. A los que predestinó, a estos también llamó. ¿Quién llama? Él es el que llama. Nosotros no llamamos, Él llama. Y a los que llamó a estos también, ¿qué? Justificó. ¿Quién es el que justifica? Él es el que justifica. Y a los que justificó a estos también, ¿qué? Glorificó. ¿Quién glorifica al creyente? Él es el que glorifica. Y si lo ve bien, mis hermanos, esa es la obra monergista de Dios. Pablo menciona
en el orden de la salvación, lo que Dios hace en favor nuestro, desde el principio al final de nuestra salvación. Todo lo hace Él. Así que si hay una garantía mayor que Dios, no existe. Él mismo lo que prometió, Él mismo lo va a cumplir. Yo me pongo como garantía de que voy a hacer todas estas cosas. Y se da cuenta, entonces, mis hermanos, que la salvación es exclusiva de Dios. Dios es quien predestina, pero también es el que llama, Dios es el que justifica, Dios es el que glorifica al creyente. Eso es lo que en teología se conoce como la obra monergista que acabo de decir. Donde Dios trabaja Él. Mono significa uno. Y energía es trabajar. Él solo trabaja en pro de nuestra salvación, porque es un trabajo solo de Dios. De manera que Dios es quien elige plenamente nuestra salvación, desde el principio a fin, pero Él es también quien la protege. O sea, Él anticipa nuestra salvación desde el principio, todo lo que tiene que ver con esta salvación, pero Él mismo es quien la protege. Y si la garantía es Dios, mis hermanos, ¿quién podría ir en contra de Dios? ¿Hay alguien que pueda ir en contra de Dios? Faraón intentó hacerlo. ¿Qué pasó con Faraón? No había un Dios más poderoso en los tiempos de Faraón. Para los hombres, Faraón era un Dios, el hombre más poderoso de la tierra. Para los habitantes de aquel entonces, Faraón era invencible. Y de verdad, nadie podía vencer a Faraón sobre la tierra. Era poderosísimo, tan poderoso que la gente creía que era Dios. Y de hecho lo adoraban como Dios. Pero Dios trajo, mis hermanos, y manifestó su gran poder con Faraón. Para los habitantes de aquel entonces, los dioses eran quienes tenían el poder para establecer el orden en la tierra. Y Faraón era el que establecía el orden en la tierra para ellos. Pero llega alguien superior a Faraón y le desarma todo el orden. Para aquel entonces, el orden y el desorden significaba mucho. Por eso, cuando la Biblia dice que Dios creó todas las cosas y le dio orden a la tierra, para el lenguaje de aquel entonces, el orden estaba supeditado a un ser superior. Pero Dios trajo desorden en Egipto para mostrar su superioridad sobre aquel Dios que establecía el orden en la tierra. Entonces le envió las plagas y convirtió el orden de Faraón en un completo desorden, porque de esa manera Dios demostró que era superior ¿a qué? Al Faraón. Esto le permitió entender al pueblo de Israel que no había un Dios mayor que el Dios de sus padres, Jehová. Era superior al Dios de la tierra, Faraón. Este es solo un argumento, mis hermanos, y es suficiente para decir que si Dios se pone él mismo como garantía, mis hermanos, ¿qué más podemos decir acerca de él? Y Pablo lo pone a él como la mayor garantía de nuestra salvación. Por eso somos, ¿qué? Más. Nuestra victoria es magna, mis hermanos. Nuestra victoria está garantizada no en nosotros, sino en Dios mismo. Y ese argumento es suficiente para cerrar este sermón y finalizar aquí. Con eso debemos estar convencidos de que nuestra victoria es absoluta. Pero Pablo no se queda allí. Pablo nos sigue presentando más argumentos y vamos al segundo argumento que Pablo nos presenta. Vaya al versículo 32. Versículo 32. Mire lo que dice. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros,
¿cómo no nos dará también con Él todas las que? Todas las cosas. Fíjense que Dios no solamente respalda la victoria, poniéndose a Él mismo como garantía, sino que entrega todo lo necesario para obtenerla. Él entrega todo lo necesario. La palabra que dice, que usa la Biblia allí, la palabra escatimar, significa tener consideración de otro. ¿Y qué dice? Que no, ¿qué? No escatimó, es decir, no tuvo consideración. ¿De quién no tuvo consideración? De su hijo. No tuvo consideración de su hijo. Dios no escatimó, mis hermanos, a su propio hijo, lo más preciado que él tiene. Dios no tuvo consideración de su unigénito hijo, sino que lo entregó para morir en lugar de nosotros. Lo más preciado para Dios. Y pensemos en esto, mis hermanos, que Pablo está poniendo sobre una balanza lo que para Dios tiene mayor peso. De un lado es su hijo y por el otro lado las otras cosas, es decir, la cadena de oro, la predestinación, la justificación, el llamado, la glorificación, esas cosas están del otro lado de la balanza. Y es claro que para Dios es más importante su propio ¿qué? Su propio hijo. Tiene más peso para él, su propio hijo es su propia esencia, es su misma esencia. Es Dios también. Y si su hijo reviste de mayor importancia para Dios y fue entregado no para beneficiarlo a él, a Jesús, sino para beneficiarnos a nosotros, mis hermanos, sería entonces imposible pensar que no nos entregue todo lo que tiene menor valor para Dios. Si entregó lo más importante, ¿creen que no va a entregar el resto de cosas? Dios no solo, mis hermanos, anticipa la victoria, sino que la garantiza porque la tenemos en su totalidad. Ya Él dio lo que es más importante para Él, de manera que si hemos recibido al Hijo, podemos estar completamente seguros que recibiremos lo otro que es necesario para nuestra salvación. El llamado, la justificación, la glorificación. ¿Cómo no nos dará con Él las demás cosas? Si ya nos dio a su propio Hijo, lo más importante. No escatimó a su hijo. ¿Creen que va a escatimar, darnos lo otro que es menos importante? Hermano, esa victoria está garantizada. Cada cosa que Él ha prometido en la victoria anticipada, téngalo por seguro que nos los va a dar. Nos las va a dar. Justificación, llamado, glorificación, todo eso. No hemos sido glorificados todavía y podemos estar completamente seguros. Por eso Pablo dice, por lo cual estoy seguro, mis hermanos, que ni la vida, ni la muerte, ni ninguna otra cosa podrá separarnos, porque si Dios nos dio a su Hijo, lo más apreciado, ¿cómo no nos dará también la glorificación? ¿Cómo no nos dará con Él todas estas cosas? Ahora, el tercer argumento que Pablo presenta lo encontramos en versículo 33. Vaya conmigo al versículo 33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién qué? ¿Acusará a los escogidos de Dios? ¿Qué responde Pablo? Dios es el que ¿qué? El que justifica. Dios es el que justifica. Pablo nos presenta ahora un escenario negativo de su argumento. Pensemos que somos llevados ante un juez, como suele hacer Satanás. Él intenta hacernos ver como que somos merecedores, que no somos merecedores de la salvación, y tiene razón, no lo merecemos. Pero Él no lo hace para que veamos nuestra bajeza o nuestro pecado. Él lo hace para que nos veamos cargados en nuestra conciencia. Él no lo hace para que veamos la maravilla de Dios. Para hundirnos a nosotros. Lo hace para destruir nuestros pensamientos.
Pero Pablo dice, ¿será que si somos llevados delante del juez, quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, si tú eres presentado delante del juez, ¿quién te va a acusar? ¿Quién te puede acusar? Dice Pablo. Si Dios es el que justifica, o sea, si te presentamos delante del juez, ¿cómo vas a ser juzgado si Él es el que justifica? Él es el que condena, Él es el que justifica. Entonces, si eres presentado delante de Él, ¿qué sentido tiene? Pablo quiere entonces que entendamos que aunque seamos llevados ante el estrado judicial del juez supremo y seamos acusados por nuestros adversarios, podemos estar seguros, mis hermanos, que la victoria es nuestra. ¿Por qué? ¿Quién puede tener éxito, mis hermanos, en acusar a una persona que ha sido declarada justa por el mismo Dios? ¿Cómo nos pueden llevar delante del juez que ya nos justifica? ¿Cómo vamos a ser acusados si Él ya nos justificó? Victoria anticipada. Él es el que justifica, mis hermanos. ¿Cómo vamos a ser acusados? El pensamiento de Pablo es lógico. Sería un despropósito acusar a alguien de cargos ante un juez que ya sabe que nosotros somos declarados justos delante de él. Sería un despropósito. Satanás intenta hacer eso con los creyentes y sabe, lamentablemente, nosotros cedemos a esos pensamientos pecaminosos. Porque si hemos pecado delante de Dios, la palabra del Señor dice que podemos confesar nuestro pecado porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Él es fiel y justo, mis hermanos. Él es el quien justifica, Dios es quien justifica. Y si somos justos porque Dios mismo ha puesto su justicia de Cristo en nuestra cuenta. Por lo tanto, lo que Dios ve en nosotros no es nuestra propia justicia, mis hermanos, sino que ve la justicia perfecta de Cristo en nosotros. Así que somos justificados es porque la justicia de Cristo es puesta en nuestra cuenta. Así que ¿quién nos podrá acusar si ya Cristo nos dio su justicia? No podemos ser condenados. En cuarto lugar, el cuarto argumento de Pablo, entonces hemos dicho 3 argumentos hasta ahora, ¿verdad? El primero es que Dios mismo es la garantía de nuestra victoria. Lo segundo es que Él ha dado lo más importante, que es su Hijo, no escatimó a su propio Hijo. ¿Cómo va a escatimar las demás cosas que son menos importantes? Lo que necesitamos para nuestra salvación. Y en tercer lugar, ¿quién nos podrá juzgar si ya Dios nos glorifica, si ya Dios nos justifica? Y en cuarto lugar, ¿quién podrá decirle al juez, condénalos? Como dice el texto. Si ya Cristo fue condenado en nuestro lugar, las condenas se pagan una sola vez, ¿sí o no? Una sola vez. No puedes pagar 2 veces por el mismo delito. Si Cristo ya pagó el precio completo en tu lugar, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así que no nos pueden condenar porque ya Cristo fue condenado por nosotros en nuestro lugar. Y en quinto lugar, Pablo nos lleva a un escenario catastrófico. Dice, Pablo nos dice, piensa en esto, hermano. Supongamos que en el peor escenario de nuestra vida, tal vez seamos atribulados o que no tengamos sustento. Pensemos que estamos siendo perseguidos como muchos hermanos que hablábamos ahorita con el hermano, no solamente por fuera del país, sino aquí también hermanos que son perseguidos por su fe. Pongámonos en ese escenario y que aún somos llevados hasta la muerte, como dice el versículo 36, vaya allá. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Supongamos que estamos en esa circunstancia, dice Pablo, aún en eso somos ¿qué? Más que vencedores. Porque ninguna de esas cosas podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. A lo que Pablo está apuntando aquí es que Dios preserva nuestra salvación hasta cuando lleguemos a la glorificación.
Y nada, mi hermano, absolutamente nada podrá quebrantar esta promesa. Nada. Ni la vida, ni la muerte, ni principados, nada, ninguna cosa creada, dice Pablo, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y es por eso que Pablo puede decir con toda convicción, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Más que victoriosos. Ya entiende por qué Pablo dice, esta victoria es vana. Esta no es cualquier victoria, es la gran victoria. Es una victoria preeminente, porque está anticipada desde la eternidad, pero está garantizada en la propia, en el tiempo. Todo lo que el Señor ha prometido en la eternidad, llamarlos, a justificarlos, glorificarlos, todo eso, mi hermano, está garantizado. ¿Dónde queda aquella idea de que podemos perder nuestra salvación? Es absurdo. ¿Quién puede perder la salvación si ya Dios, Él mismo se puso como garantía de que la tendríamos hasta la glorificación? ¿Quién podría perder su salvación, mis hermanos? ¿Quién podría ser apartado de la mano de Dios si Él mismo se ha puesto como garantía de nuestra gran victoria? Nuestra salvación está segura en Él, pero solamente aquellos que están en Cristo Jesús. Porque confunden la salvación, la seguridad de la salvación con todo el que llega a la iglesia. Todo el que llega a la iglesia entonces es salvo. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que somos salvos en Cristo Jesús, solo el que está en Cristo Jesús. Porque salieron de nosotros para demostrar que no eran de nosotros. Pudieron haber estado aquí, pero no pertenecían al reino de Dios. A ellos no se les prometió justificación, glorificación, nada de eso se les prometió a ellos. A los que se les promete, a los que el Padre eligió desde la fundación del mundo, a los que predestinó. Esos, mis hermanos, esos, y solo esos, tienen seguridad de salvación. Pensar que podemos perder la salvación es poner en poco lo que acabamos de aprender acerca de la gloria, de la majestad de la obra de Dios. Dios es quien anticipa la victoria, pero Dios también es quien la garantiza, hermanos. Dios es quien la garantiza, esa es nuestra confianza. No podemos pensar de verdad, caminar en este mundo pensando que nosotros podemos sostener la salvación y guardar la salvación, porque no podemos. Tú y yo no podemos. La canción dice, somos débiles, pero tú nos sostienes. Él es quien nos sostiene, hermano. Y si Él nos sostiene es porque estamos en Cristo. Si nos apartamos de Él es porque nunca estuvimos en Cristo. Nadie pierde lo que nunca tuvo. Así que pensar que podemos perder la salvación es una ofensa a la obra de Dios. Es una ofensa a lo que Dios ha prometido en la salvación anticipada y en la garantía de la salvación. Mi hermano, podemos estar seguros que vamos para el cielo. Y eso merece un agradecimiento al Señor. Por eso Pablo dice, por lo cual estoy seguro, hermanos. O sea, Pablo dice, con todos estos argumentos, ¿puedes poner en duda que Dios es quien sostiene tu salvación? Estoy completamente seguro que ni la vida, ni la muerte, ni los principados, nada de lo creado te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, nuestra victoria es grande. Es grande. Es gloriosa. Hermanos, si eso no te impulsa a ti a vivir para agradar al Señor, estás demostrando que de verdad esa victoria no es tuya. Pero si tu vida refleja ese entendimiento de lo mucho que te ama Dios, tu vida será una ofrenda permanente para el Señor. Vivirás luchando contra tu pecado todo el tiempo, aborreciendo tu propio pecado. Y vivirás, mi hermano, viviendo para obedecer a la ley de Dios. Amarás a tu hermano, el que está a tu lado. Te preocuparás más por él, porque ya Dios se preocupó por ti.
Le servirás porque Él vino y bajó a servirte. Lo harás porque entendiste, mi hermano, que eres salvo por gracia. Que lo que te da Dios es inmerecido. Tu vida reflejará, porque has entendido que tienes una gran victoria. No nos podemos angustiar cuando tenemos dificultades. Mi hermano, el Señor nos dice en su palabra, por nada estéis afanosos. ¿No es cierto? Por nada estéis afanosos, sino que todas nuestras situaciones sean presentadas delante del Señor en oración. El afán, mis hermanos, es un pecado terrible. Porque el afanoso se concentra en las cosas de este mundo y se olvida de lo más importante, la salvación eterna. Que nos pueden quitar la casa, nos pueden quitar la vida incluso, pero no nos pueden quitar algo, hermanos, la salvación. Y en eso somos más que vencedores. Más que vencedores. Así que, mis hermanos, gloria al Señor porque nuestra victoria está garantizada y es magna porque está garantizada y porque está anticipada y garantizada. Ahora, nuestro último punto, y con esto terminamos, mis hermanos, es la razón de nuestra victoria. ¿Qué hemos visto hasta aquí? ¿Qué hemos visto hasta ahora? El objeto de nuestra victoria es la salvación. Lo segundo es el alcance de la victoria. Es una victoria anticipada y una victoria garantizada. Y por último, la razón de nuestra victoria. ¿Cuál es la razón por la cual esta victoria fue anticipada y esta victoria fue garantizada? El versículo nos lo dice. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Nuestro Señor Jesucristo. La razón de nuestra victoria es nuestro Señor Jesucristo. Si hay una predestinación, si hay un llamado, si hay una justificación, si hay una glorificación, si hay una garantía de todas estas cosas, mis hermanos, es por nuestro Señor Jesucristo. Es por Cristo que todas estas cosas son posibles para nosotros. Es por nuestra unión con Cristo, mis hermanos, que nosotros somos beneficiados en la salvación. Lejos de Él, nada podemos hacer. Mis hermanos, esto debe despertar en nosotros un sentimiento profundo de agradecimiento hacia nuestro buen Señor Jesús. Alabado sea su nombre porque es Él la razón de nuestra victoria. Es por Él. La victoria no se debe a nuestras capacidades, mis hermanos, nuestras fuerzas. Somos débiles. Somos muy débiles. Pero Él es poderoso. Él es victorioso. Esto también, mis hermanos, debe despertar en nosotros una profunda confianza en las promesas de Dios. No confiamos en nosotros ni en las circunstancias. ¿Confiamos en quién? En Él, porque Él lo ha prometido. Esto debe, mis hermanos, ser un consuelo para nosotros en los momentos de desánimo y dolor, en los momentos de angustia. Mis hermanos, piensa en esta promesa. Recuerda esta promesa, te va a dar ánimo. Te va a dar ánimo para que sigas perseverando. En cuarto lugar, en estas aplicaciones prácticas, esto te debe invitarte a esforzarte y ser constante y firme en tu fe. No mengues en tu fe, hermano. Firmes y adelante, dice Pablo a Timoteo. Si perseveras en esto, demostrará que de verdad eres victorioso. Porque andas conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Mi hermano, aunque sabemos y estamos convencidos de esta promesa que el Señor nos da, de una victoria segura, solamente aquellos,
De verdad, aquellos que están en Cristo Jesús no caminarán conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No somos salvos por obra, es cierto, pero sí somos salvos para buenas obras. Por sus frutos los conoceréis. Nuestros frutos hablarán de la obra de Dios en nuestras vidas. Sigan adelante como iglesia, sigan perseverando en obediencia al Señor, entreguen su vida al Señor, desgástense para el Señor, sirvan al Señor, oren por sus hermanos, visiten a sus hermanos. No se dediquen a ustedes solamente, ustedes tienen una misión de parte del Señor. Hagan lo que tengan que hacer de su parte porque el Señor ha garantizado hacer la suya, es preservar su salvación, mis hermanos. Gloria al Señor. Oremos. Padre Celestial, bendito eres, Señor.